Vamos a continuar, iglesia. Estamos en el Evangelio de Juan. Ya vamos en el capítulo 13. Vimos el domingo pasado que vimos cómo Judas negó, ¿sí? Y vendió a su maestro, a su Señor. Y estando a su lado no le fue revelado que él era el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver una contraparte, por favor, en el texto. Sí, no sé qué, el piano, ok. La clase pasada, en lo que acomodan tantito para que libre el proyector, vimos Jesús en la mesa, seguimos en la mesa, o sea, seguimos en esa historia. Es tan importante las escrituras que no podemos leer todo, lo podemos hacer, pero en cada detalle, sí, hay cosas. Es como un mapa del tesoro. Tú tienes que ir viendo los detalles, las señales, todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y en cada historia nos muestra a personajes que se reflejan a nosotros, como Judas, ¿sí? Que le falló, que estando con Jesús no le importó y era más su pecado. Él estaba atado al pecado y ese pecado lo mantuvo ahí, ¿sí? Y ese pecado lo llevó a su propia muerte. Ahora vamos a ver el caso de Pedro. ¿Por qué pecó Judas? Judas quería pecar. Sí, él ya estaba en sus planes de entregar a Jesús. Aquí vamos a ver un caso diferente. Sí, como Pedro negó a Jesús. Pero en los planes de Pedro estaba negarlo. No. Ahora vemos otro caso, ¿te das cuenta? Cada historia, cada personaje nos muestra una pequeña historia de la gran historia de redención, pero nos detalla personajes que tal vez de esa manera sí está en nuestro corazón. Muchos de nosotros cuando nos entregamos a Jesús pensamos nunca fallarle. Nos entregamos a Él y decimos, Señor, de aquí en adelante seré tu siervo, seré tu servidor, dime lo que quieres, yo lo hago. Pero al pasar los días, ¿sí? Al pasar a veces los años, nos olvidamos, nos confiamos. Pedro se confió. Nunca pensó que le iba a fallar a su maestro. Amén. Lo vemos a veces en los matrimonios, en las amistades, cuando se casan. ¿Y qué se declaran? Amor eterno, nunca. Y se toman, nunca, en su mente está a fallar algún día. No, están pensando en amar, en construir, en tener un hogar, en tener hijos. No pasa por su mente en ese momento, pero a veces nos descuidamos. A veces dejamos de hacer cosas que debimos de hacer y nos vamos alejando y cuando reaccionamos muchas veces ya fallamos. Entonces en esta historia de Pedro veremos el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy y veremos las consecuencias de fallarle a Jesús y cómo Jesús actuó al ver el pecado, ¿sí? De Pedro. Eso es hermoso porque si lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros. ¿Sale? Entonces vamos a leer el texto. Si lo ponemos, son 3 versículos para desarrollar. Hay varios versículos más, pero vamos a leer la base. Recuerden que en la predicación expositiva, esa es una manera de estudiar. Lees el texto, interpretas el texto y luego tomas ese mensaje para tu vida hoy y te puede servir. Porque dice la Biblia que la palabra es la que transforma el alma. Cada que tú siembras palabra en tu mente y en tu corazón, tiene el poder esa palabra de transformar. Escucha algo, un hombre no puede cambiar a otro hombre. No tiene el poder, no tiene la capacidad, aunque tú le digas, mira, entiende, por favor, que no te das cuenta. Nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de cambiar a otro. Podemos aconsejar, pero el único que tiene el poder para cambiar el corazón es Dios y su palabra. Por eso vamos a Él. ¿Sale? Entonces, Juan 13:36 lo leen las mujeres, Juan 13:37 los varones y Juan 13:38 todos. ¿Le parece? Chale. Entonces empezamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén.
¿Sí? Ese es el texto que vamos a desarrollar. Ahí sí lo regresas. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a interpretar y veremos qué pasó, dónde estaban, cómo seguía la historia y cuál fue el desenlace de esa negación. Amén. Haz de cuenta que entras a la telenovela y ves todo el panorama. Lo que ya hemos leído sabemos, pero si tú no lo has leído lo podrás ver, te lo aseguro, en tu mente. Y sé que el Espíritu Santo obrará si tú dejas que Él obre. Él es un caballero. Entonces usted le tiene que pedir, Señor Jesús, háblame, revélame las escrituras. Y Él está más dispuesto que tú y que yo a hacerlo. ¿Sale? Cierra tus ojos un momento, si puedes, y le pidas a Dios en el nombre de Jesús que Él te hable esta mañana. Él sabe lo que tú sientes, Él sabe lo que tú estás pasando y Él sabe lo que necesitamos. Papá, buenos días todavía. Hemos invocado tu presencia, ahora queremos estudiar tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ilumines esta escritura, la cual ya fue revelada. Te pedimos que sea una iluminación de tu espíritu y pueda mostrarnos a nosotros si tal vez hay una necesidad. Yo te pido, mi Señor, que tú obres en nuestras vidas, que tú obres en nuestros corazones y cumplas tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponme la imagen de la mesa, dos atrás, por favor. Y nos metemos a la historia, los que no vinieron la clase pasada o no saben de esto que estamos estudiando, Juan capítulo 13. Ya vimos cómo Jesús hizo muchos milagros en su trayecto y estas últimas prédicas nos hablan de un día antes de su resurrección, perdón, de su crucifixión. Amén. Y pasó más tiempo con los que más ama. Hermano, con la gente que tienes que pasar más tiempo es con los tuyos, los que están a la hora de los problemas, los que están cuando estás enfermo. Yo trabajo en un hospital y veo cómo gente que tiene muchos amigos, mira mis dedos, a la hora de la enfermedad, y los amigos, no, es que no puede, hasta uno les quiere ser compasivo con ellos, no, entiéndelos, pero realmente los que están es la familia, o tal vez un verdadero amigo, o a veces nadie. Pero ¿sabes quién siempre está? El Señor. Y Él estará contigo y Él permitirá cosas. Entonces, estos últimos días, Jesús se las pasó corrigiendo a sus discípulos y tenía un trato especial con Pedro, porque Pedro, te lo adelanto, su corazón era muy orgulloso. Él se sentía como que todas las podía, ¿no? Y ese corazón vanidoso tenía que ser moldeado. Amén. Dice la Biblia que Dios al humilde lo recibe. Cuando tú eres humilde y te dejas enseñar, es fácil, el enseñable. Pero el soberbio, el orgulloso, por muy hermosa que esté una enseñanza, él cree que todo lo sabe. Y Pedro tenía algo de eso. Pedro era orgulloso, él sentía que él podía todo y era necesario que su corazón fuese moldeado, porque había muchas cosas que Pedro iba a hacer, pero para poder hacerlas tenía que su corazón ser cambiado. Amén. Hay cosas que Dios te va a mandar a hacer, pero nuestro corazón estorba. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Agarrar la escobeta y lavar ese corazón sucio. ¿Sí? ¿Qué significa corazón en el Nuevo Testamento? Di conmigo, alma. ¿Se escuchó? Allá hubo ruido. Corazón en la Biblia simboliza el alma. ¿Qué hay en el alma? Tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, ¿sí? Y tu conciencia, la capacidad de reconocer lo bueno y lo malo. Entonces, cuando yo te digo que Dios quiere limpiar tu corazón, ¿qué estoy diciendo? Que Dios quiere limpiar tu mente, ¿sí? Tus sentimientos. Muchos de nuestros sentimientos están heridos. Alguien nos fracturó, alguien nos dañó, ¿sí?
Entonces, como esa persona te dañó, tú piensas que todos son iguales. ¿Has escuchado? Todos los hombres son iguales, ¿no? Parecen, pero porque uno, dos te lastimaron, entonces tu corazón quedó fracturado. ¿Y qué necesita hacer Dios? Curarlo, sanarlo, restaurarlo, para que puedas ver lo que otros no ven. ¿Sale? Y Jesús necesitaba restaurar el corazón de Pedro. ¿Sale? Ok. Estaban en la mesa. Pásalo al texto. Dice Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Porque él les estaba diciendo que era necesario que él se fuera, que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Para ellos eso era algo imposible. Muchas veces ya lo habían querido atrapar y Jesús se había escurrido, o sea, se había ido. No podían. Habían visto sus milagros y demás. Y ellos no entendían que Jesús tenía que regresar al cielo. Y antes de ellos tenía que morir, porque Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a derramar su sangre, pero entre ese lapso tenía que hacer discípulos. El trabajo principal después de su muerte y resurrección fue hacer discípulos. Y ese es nuestro trabajo. Si usted no hace discípulos, la iglesia se pierde. Si usted no hace discípulos, el propósito de vida se pierde. Si usted tiene un negocio y no enseña a sus hijos a trabajarlo, ¿qué va a hacer sus hijos? Lo van a perder, lo van a vender, lo van a menospreciar. Bueno, este trabajo es más valioso porque no solo es temporal, es eterno. Amén. Por eso Jesús tenía que hacer discípulos. Y él se iba a ir y Jesús le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me vas a seguir después, pero todavía no es el momento, Pedro, mas me seguirás después. Todos iremos con Jesús algún día. Amén. ¿Quién se quiere ir? Seguro. Yo no, todavía. Amén. ¿Quién se quiere ir al cielo? Sí, Señor, pero dentro de 100 años. No, iremos con Jesús. Tenemos a Jesús, pero hermanos, hay muchas almas que salvar. Amén. Al menos yo he visto gente muy enferma que dice: Señor, ya no puedo, ya llévame. Pero gente sana, no creo que piensen irse todavía. Pero mientras se queda, tiene trabajo. Amén. ¿Quién se quiere ir con Jesús? Luego, pastor. Vamos. Dice: le dijo Pedro: Señor, porque no te puedo seguir ahora. Señor, mi vida pondré por ti. Gracias a Dios tenemos los 4 evangelios que nos dicen qué más pasó. Juan solo detalla 3 versículos, pero en los otros evangelios Pedro dice que se levantó y le dijo: Señor, daría hasta mi vida. Y dice que los otros discípulos le decían: sí, Pedro, sí, nosotros también. O sea, Pedro comenzó a tomar valor y a decir: Señor, yo sería capaz de dar mi vida por ti. ¿Sí? ¿Sigue? Jesús le respondió: Pedro, tu vida pondrás por mí. Mira, Pedrito, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Eso nos dice Juan. Otro evangelio dice que Pedro agarró más valor y dijo: no te voy a negar. ¿Cómo crees? Si tú eres mi Señor, mi Salvador, yo voy a dar mi vida por ti. Y Jesús dijo que iba a morir el pastor y las ovejas serían dispersadas. Esto es un principio, hermanos, el cual nosotros tenemos que saber en la guerra espiritual. Cuando el pastor muere, hay iglesias que se pierden, hablando en lo natural. Cuando el papá se va de casa, las ovejas, ¿quiénes serían? Los hijos. Son presa fácil de los lobos. Amén. De las lobas, porque también hay lobas. ¿No? Las lobas lo ven ahí. Entonces, cuando dice: hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero en este caso Jesús les estaba diciendo lo que iba a suceder. ¿Me explico? Jesús ya había recorrido el camino. O sea, como Jesús todo lo sabe,
Él ya sabía qué seguía de la historia. Ellos no. Jesús entonces, ¿qué estaba haciendo? Jesús les estaba advirtiendo, va a pasar esto, me van a matar. Y como me van a matar, los van a empezar a perseguir. Y ustedes van a huir. Y ustedes se van a sentir solos. Y ustedes se van a sentir desesperados. Eso les va a pasar. No les estaba preguntando si le iban a negar. ¿Me explico? O sea, Jesús no les estaba preguntando, mire, cuando me muera, ustedes, ¿cómo van a reaccionar? No, les estaba diciendo porque Jesús sabía todo. Jesús sabía que tú le ibas a fallar un día. ¿Escuchaste? Jesús sabía que tú le estás fallando hoy. Él lo sabe. Él sabe todo. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe por qué estás buscando a Dios. A Él no lo podemos engañar. Podemos engañar al pastor, a la esposa, a los hijos. ¿Sí? Podemos hasta ir a la iglesia con tal de que se calmen las aguas. Pero nuestro corazón está lejos. Dios lo sabe, pero aún así nos recibe. Ven, porque Él sabe que después de eso viene algo mejor. Amén. Entonces Jesús no le iba a sorprender que Pedro le negara. Jesús no le iba a sorprender que los discípulos se fueran. Jesús no le ha sorprendido que tú te apartes de Dios. Porque Él lo sabe. Pero Él anhela que tú no te sueltes de Él. Amén. Y que tú regreses. Y cada que tú falles, vuelvas a Él. Ese es el mensaje que Dios nos está diciendo hoy. Que si alguien hoy está apartado, es tiempo de volver. Y que si más adelante te llegases a apartar, sepas cómo regresar al camino. Y vamos a ver la actitud que hizo Jesús ante tal acontecimiento. Amén. Ok. Vamos. En 1 Corintios 10:12 les dije que veríamos algunos aspectos de por qué falló Pedro. Lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pedro, revelado por el Espíritu Santo, nos dice algo, nos regala algo. Dice, así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Con tus palabras, ¿qué diría? No te confíes. Si tú estás bien hoy, disfrútalo, gózate. Es como el que se ríe a carcajadas hoy y dice, ya, porque algo malo va a pasar. ¿No? Ya ve la gente que se ríe y luego, ay, no, ya nos reímos mucho. No está acostumbrado a disfrutar. Hermano, cuando rías, ríe, disfrute. Cuando vengan los problemas, vendrán. ¿Sí? Pero en este caso nos está dando el consejo. Si tú estás bien, cuídate, que tu orgullo no sea mayor. Que no pienses que es por ti. Si algo bueno hay en nosotros es por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Si algo bueno tú haces en tu trabajo, en tu vida, en la predicación, en compartirle a alguien, entiende que es de parte de Dios, que es por Él y para Él. Amén. Hay gente que luego se envanece. Las prediqué bien bonito, no hombre, yo soy buenazo. No, es por su gracia. Trabajé y me salieron bien las cosas. Qué bueno soy. No, es por su gracia. Porque el que piense estar firme, cuide que no caiga. ¿Qué decía Pedro? Nunca te voy a negar, Señor. ¿Cómo crees? ¿En quién estaba confiando Pedro? En sus fuerzas, en sus habilidades, en sus capacidades. No estaba reconociendo que somos personas frágiles. Si no hemos pecado, hermano, algunos, es porque no se nos ha presentado la situación perfecta. Si no, ya lo hubiéramos hecho, te lo aseguro. Amén. No se ha dado el momento perfecto, porque a veces hasta lo piensa uno. Si fuera así, así, igual y sí. Pero como no se ha dado, Dios nos ha guardado, por eso no hemos caído muchos. Pero si no fuera por su gracia, estuviéramos perdidos. ¿Seguimos? ¿Qué pasó después, hermanos? Quiero irme solo con Pedro. Dice que después de esa noche Jesús se fue a orar a un monte donde él iba. Judas, que lo negó, llegó y con un beso, por eso el beso de Judas, cuando tú saludas a alguien, y doble, ¿no? Doble beso de Judas.
Y tú sabes que atrás de ti habla mal, pero eso es en otra iglesia. Y lo saluda con un beso y los soldados ya sabían que el que besara, ese era. Y lo atraparon y se lo llevaron y Pedro le iba a volar la cabeza a uno y ese uno hizo la cabeza así, nada más le voló la oreja. No creas que le tiró a la oreja, no, le quería volar la cabeza. Y Jesús dijo, no, Pedro, el que mata a espada morirá. Es un principio. Si tú eres violento, la violencia vendrá sobre ti. Dice un proverbio que el que escupe para arriba, le va a caer. Todo lo que tú hagas, hermano, te va a regresar. Ten cuidado lo que haces. Entonces dice que Jesús agarró la oreja y se la pegó. Y los soldados se sorprendieron, pero se llevaron a Jesús. Amén. El que lo siguió, Juan y Pedro, dice que iban atrás de Jesús. Iban caminando, no tan cerca para que no los atraparan, pero tampoco tan lejos para no perderlo de vista. Mucha gente sigue así con Jesús. Mucha gente está en esa condición. Ni se mete mucho con Dios, ni se aleja mucho, solo está de lejos, siguiendo las pisadas, pero no se involucra. Dice, no, aquí estoy bien. ¿Sí? Entonces dice la escritura que llevaron a Jesús ante el pretorio. Juan, que era un hombre en esa época adinerado, con conocimiento de algunas personas dentro del gobierno de esa época, pudo accesar a Pedro a la plaza, al patio de donde estaban Jesús ahí puesto. ¿Sale? Y mira lo que dice Juan 18:17. Entonces la criada, portera, no portera de fútbol, la portera de la puerta, portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? O sea, que llevan preso. ¿Qué dijo Jesús? Señora, discúlpeme, yo no conozco a ese hombre. Yo no soy de ellos. ¿Sí? Pedro dijo, yo no soy de ellos. ¿Cuántas van? Vamos contándola. Una, la primera. ¿Cómo se escrujió su corazón de Pedro? Negó a Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús no sabía. ¿No? Jesús no sabía que lo negó. Eso fue entre Pedro y la señora. ¿Sale? Mira más adelante en el 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose, porque había frío en esa época y prendían fogatas y los soldados y la gente que estaba en los patios prendía fuego para calentarse. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Tú eres Galileo, porque tenían un tipo de vestimenta. Tú eres Galileo, tú eres de ellos. Y dice que él negó y dijo, ¿cómo creen? No, yo no soy de esos. ¿Cómo voy a andar con Jesús? Porque le dijeron, hasta hablas como ellos. ¿No? ¿Cuántos en la escuela, los que van a la escuela, se les ha salido un amén? ¿No? A mí me ha pasado, dice algo la maestra, amén. Ah, no, eso es en la iglesia. Porque acostumbra uno a decir ciertas frases y la gente nos reconoce. Dice, oiga, usted va a una iglesia. O sea, nuestra manera, bueno, debería, nuestra manera de hablar, de comportarse, aún de vestir, muestra la diferencia. Y ellos dijeron, tú eres uno de ellos. Y Pedro le negó y dijo, no soy. Sigue. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Imagínate qué coincidencia que ese sabía. Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? O sea, tú estabas entre la oscuridad y todo, pero a mí se me hace que eras tú. Y Pedro le dijo, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Sí? Dice Lucas y Marcos que en ese momento que Pedro niega a Jesús, creo que lo puse, a ver. Ok. Dice Lucas 22:61.
Entonces, vuelto el Señor, cuando Pedro por tercera vez lo niega y canta el gallo, muchos dicen que era un gallo común como el que conocemos. Kikiriki. Otros dicen que eran soldados que le llamaban el canto del gallo a las horas que ellos tocaban trompeta. Puede ser también. O sea, había horas del toque de trompeta que ellos tocaban y a ese toque de trompeta le llamaban el canto del gallo. ¿Sí me explico? Entonces pueden ser. Dice, entonces vuelto el Señor, imagínate, Jesús le niega. Y mira, dice que Pedro maldijo. O sea, cuando le insistieron, no, si eres tú, Pedro, no, yo no soy. ¿Cómo voy? Y dice que es más, Juan y los discípulos no se atreven a decir qué maldición dijo, pero dice que él maldijo, dijo palabras obscenas. Y entonces ellos dijeron, no, pues no. Un discípulo de Jesús no dice esas palabrotas. Amén. Toca el que está a tu lado. Un discípulo de Jesús no dice cosas tan feas. Amén. A menos que esté enojado. No, ni enojado. Entonces ellos comprendieron y dijeron, no, ese vulgar tan soez no es de un discípulo de Jesús. Y se calmaron. Pero en ese momento que él blasfemó y dijo con molestia, no, dice Lucas, que vuelto el Señor, ¿qué? Sus miradas se cruzaron. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Imagínate esa escena en la oscuridad, Pedro con los soldados, la gente, los guardias, y allá al fondo Jesús toca el gallo y Pedro, molesto ya, airado, se entrelaza la mirada de Jesús. Y Jesús escucha el gallo y él ya sabía y voltea a ver a Pedro y sus miradas se cruzaron. Y le dijo, te lo dije, con la mirada. No eran necesarias palabras en ese momento. Y dice la escritura que Pedro salió de ese lugar y lloró amargamente, lloró con culpabilidad. ¿Cómo es posible? Es más, no solo lo engañé a escondidas, sino se escuchó su molestia en medio de la noche gritando, no, yo no soy de ellos. Y allá estaba Jesús. Mira qué dice el texto. Pedro saliendo fuera, ¿qué? Lloró amargamente. ¿Cómo le voy a fallar a mi Señor? Hermano, si usted peca y no le duele, tal vez usted no es hijo de Dios. ¿Escuchó? Si usted anda haciendo cosas pecaminosas y no se siente mal, que le está fallando a su Dios que lo salvó, que Dios lo ve. Cada que usted hace algo, cada que usted está con el celular haciendo cosas que no debe, Dios lo ve. Nuestra conciencia muchas veces se va endureciendo. Muchos nos confiamos y decimos, bueno, Dios nos perdona. Pero a veces nos las damos muy suave y decimos, total, le pido perdón a Dios y ya. Pero nuestro corazón se va endureciendo, endureciendo, endureciendo y el pecado puede crecer más. Y si tu pecado, si tu conciencia no te acusa, hermano, cuidado. Tal vez usted ya salió de la gracia. Cuando Pedro pecó, se entristeció su alma. Aparte que lo vio Jesús, lo escuchó Jesús y él se sintió tan avergonzado de fallarle no a cualquiera, de fallarle al que le amó, al que lo perdonó. El primer milagro que hizo Jesús con Pedro, dice la Biblia que Pedro estaba pescando y les dijo, llévenme, voy con ustedes. Y dice que habían pescado toda la noche, la primera vez que fue. Y le dijo Jesús, inexperto aparentemente del mar, Pedro, Juan y sus amigos eran expertos. Y Jesús le dijo, boga mar adentro y echa tu red a la derecha.
Y ellos dijeron, oye, si en la noche no pudimos pescar, en el día menos. Pero dice, bueno, lo vamos a hacer. Echaron la red y su sorpresa fue que gran multitud de peces. En ese momento, la primer manifestación o revelación que tuvo Pedro de Jesús fue decir, Señor, apártate de mí que soy hombre de labios inmundos. O sea, Pedro reconoció que Jesús era tan santo que no era digno de estar en su presencia y se postró ante Jesús. Ese fue el milagro que Pedro vio cuando lo alcanzó. Y pudo ver muchos milagros, pudo ver muchas maravillas. ¿Qué tanto te ha sanado Dios? ¿Qué tanto ha sido Dios bueno contigo? Conmigo, muchas veces. Y aún así, hermanos, con vergüenza les digo, le he fallado. Pero me sé la historia. Y cada que le fallo, le digo, Señor, perdóname. Ayúdame, limpia mi corazón, limpia mi alma, que cada vez mi corazón sea más recto delante de ti. Escudriña mi corazón. Tú se lo tienes que decir, hermano, porque cada vez el pecado debe ser menos. Si desde que te convertiste al día de hoy, tu pecado debe de ser menos, no más. Y si pecas, arrepiéntete y busca al Señor. Y ve si tu cristianismo es verdadero o solamente es una religión. Amén. Porque cada que pecamos nos endurecemos y podemos estar dentro de una iglesia y seguir haciendo cosas terribles. Por eso la gente ya no cree en las iglesias, no cree en los pastores, no cree en la religión, porque nos ven y dicen, mira, ese va a la iglesia y anda haciendo esto. Y somos cartas abiertas ante la gente. Entonces Pedro había visto muchos milagros. ¿Sabes un milagro que Dios hizo conmigo? Lo he platicado algunas veces, pero te lo quiero contar. Y para mí fue algo extraordinario entre muchas cosas. Yo tuve problemas del corazón, problemas cardíacos por malpasos, alcohol, drogas y demás. Se me desarrolló una arritmia cardíaca. Yo vivía en el Naranjito y una ocasión yo fui a la casa de una persona a consumir. Regreso, me empezó la taquicardia. El corazón se me empezó, yo sentía que se me iba a salir el corazón. Y yo venía con un amigo, yo le decía, me voy a morir, tengo que ir a la casa. Y yo estaba por el Naranjo, los que conocen, del Naranjo al Naranjito está lejos. Por la parte de atrás veníamos caminando y yo sentía que me iba a morir, que mi corazón se iba a estallar. Y yo tenía una sensación de muerte y mi anhelo era llegar hasta mi casa y tomar leche, porque ya lo había hecho otras ocasiones. Yo dije, si llego, no, me voy a infartar. Y de repente siento 2 piquetes en el pecho, en esta zona, y yo dije, ya me infarté. O sea, sentí los piquetes. Y donde me toco, dije, ya me morí. Eran 2 abejas que me picaron en esta zona. Y donde me toqué, pues aplasté las abejas y las solté y cayeron las abejas. Y me quedé yo así, oye, ¿y estas abejas? Y yo seguí caminando. Cuando yo llegué a mi casa, yo ya no tenía taquicardia. Y por muchos días yo me reía porque yo decía, mira, yo pensaba que me iba a infartar y eran 2 abejas que me picaron. Y ja, 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 ja. Cuando veo un documental donde dice que las abejas, hay terapias de abejas, que las abejas cuando te pican generan una anestesia. Y cuando yo estaba viendo ese documental, un hombre pecador, un hombre que no merecía la gracia de Dios, un hombre que había ido a pecar, a destruir su cuerpo, iba caminando. Y Dios mandó a sacrificar 2 abejas por mí, para que yo viviera, para que Dios me diera días más de vida. Yo todo eso lo pude ver y dije, Señor, gracias. Gracias porque enviaste. ¿Qué hacían 2 abejas ahí, hermano?
Y justamente en el pecho, o sea, justamente en mi corazón, en esta zona, ¿quién lo hizo? Ahora le doy gracias a Dios, ahora entiendo que fue Dios el que salvó mi vida, porque Dios sabía qué más sigue de tu vida, hermanos. ¿Sí me explico? Entonces, eso te da gratitud. Señor, gracias. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Aún sin saberlo. Tristemente hubo ocasiones en las que yo llegaba a mi casa o abría los ojos en mi casa, ¡pum! Y yo decía, ¿cómo llegué? No me acordaba. Dios guardó mi vida, aún sin conocer Biblia, aún sin conocer nada. Hermano, ¿qué tanto Dios ha hecho contigo? ¿Has estado enfermo? ¿Has estado a punto de la muerte? ¿Has pasado circunstancias? ¿Sí? Y Dios ha estado ahí. Debe de crecer nuestra gratitud y nuestro amor hacia nuestro Creador, hacia Jesús. Pero qué tan fácil somos de decir, ah, sí, Dios lo hizo, pero no, ya no. Y ir al pecado. Entonces, Pedro se sentía tan avergonzado porque tanto bien que había hecho Dios con él, Jesús con él, que no soportaba la carga de la culpa y de la vergüenza que le causaba haber negado a su maestro. Eso debemos de sentir nosotros, hermanos, cuando si Dios nos alargó días, nos regaló días de vida, ¿para qué crees que es? Para que disfrutemos la vida. Y como uno no tiene a Dios, piensa que disfrutar la vida es alcohol, drogas, mujeres, etcétera. No, eso no es disfrutar la vida, eso es acariciar la muerte, porque eso nos va a llevar a la muerte. ¿Sí? Y Pedro ahora estaba avergonzado. Si tú no te sientes avergonzado cuando pecas, por eso mucha gente deja de orar, porque dice, ala, ¿cómo voy a orar a Dios? Me tocó orar por un paciente en el hospital, le prediqué el evangelio y me dice, enfermero Martín, yo conozco el evangelio, dice, pero porque le dije, ore usted, me dice, tengo 2 años que no oro. Yo me aparté de Dios, vino una enfermedad sobre mí, le pedí perdón a Dios, lo busqué, es más, yo iba a la iglesia, dice, yo predicaba, pero me aparté de Dios. Tiene 2 años que yo no hablo con Dios, pero ahora lo voy a hacer. Y oró ese hombre, lloraba ahí en el hospital, Señor, perdóname. Y si me salvas, Dios, te voy a servir. Oré por él y a la semana él falleció. Dios le dio la oportunidad de reconciliarse con su Dios, pero ya no le pudo servir. La mejor manera de agradecerle a Dios es servirle. Amén. Vamos avanzando. Sigue. ¿Cuáles son los 3 sentimientos que surgen después de un pecado? Ya lo hemos sabido, pero lo recordamos. ¿Cuáles son? Miedo, culpa y vergüenza. Cada que nosotros pecamos vendrán estos sentimientos. Si tú pierdes el miedo, la culpa y la vergüenza, ya es porque almáticamente estás muerto, estás desconectado y vives en pecado. Y esos sentimientos están, pero con menor intensidad. Dios cuando llega a nuestra vida los acrecenta. Amén. Entonces Pedro tenía miedo, tenía culpa y tenía vergüenza y se alejó de Jesús. ¿Sale? ¿Sigue? Pregunta, ¿qué hace Jesús después que pecamos? ¿Qué hizo Jesús con Pedro? 2 preguntas. Número 1, ¿qué hizo Jesús con Pedro? Eso lo vamos a ver. ¿Qué hace Jesús con nosotros después de que pecamos? También lo entenderemos hoy, porque Dios quiere que tú vuelvas. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Con Pedro. Amén. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Vamos a verlo. ¿Qué dicen las Escrituras? En Juan 21:3 dice que Jesús ya era la tercera vez que se les iba a aparecer.
que Pedro andaba con 7 amigos, 7 hermanos, 7 discípulos. Y Pedro se fue a hacer lo que antes hacía. ¿A qué se dedicaba Pedro? Pedro era un pescador. Amén. Entonces él regresó nuevamente a su antiguo oficio. ¿Sabes qué hace la gente cuando se aleja de Dios? Va a buscar a sus amigos del pasado. Va otra vez al mismo pecado que hacía, a veces más grande. ¿Sí? A veces es peor. Dice, más vale no haberme conocido. Muchas veces la gente que se comienza a apartar de Dios vuelve a hacer aquellas cosas que ya había dejado de hacer. Amén. Ya Jesús se había aparecido, dice que se les apareció un día y Tomás no estaba. Se les volvió a aparecer y Tomás ya estaba. Pero en la mesa, hermanos, escucha algo, había una cuenta pendiente. Pedro no se había reconciliado con Jesús. ¿Escuchaste? Puedes estar en la misma casa sin reconciliarte con tu amado o tu amada o tus hijos. Puedes estar en la mesa y a veces la mesa a la hora de comer se siente hasta tensa porque no se han llegado a acuerdos todavía. Pedro ya lo había visto 2 veces. ¿Me explico? Ya había estado con Jesús, pero no había hablado con Jesús. Es más, tú puedes estar en la iglesia y estar la presencia de Dios y usted estar lejos de Dios, sin deseo de reconciliarse, porque piensa que tal vez Dios ya esta vez no lo va a perdonar, porque usted ya le falló mucho. Entonces, Señor, yo voy, cumplo, pero ya de manera personal ya no. Había una deuda pendiente, había una plática pendiente entre Pedro y Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Mira, observa, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, le dijo a sus discípulos. Sí, todos eran discípulos. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, Pedro. Vamos a recordar lo que hacíamos antes. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Qué triste es querer hacer algo y que no te salga. Por eso mucha gente quiere hacer las cosas quiere hacer negocios sin Dios, huyendo de Dios y no le salen los negocios. Porque Dios quiere que seas restaurado para que Dios te prospere. Amén. ¿Sigo? Cuando ya había amanecido, o sea, toda la noche se la pasaron pescando y nada. Dios, que es dueño de todo, ¿qué le dijo a los peces? Señores peces, ni se me acerquen a la barca número 10. No, vayan a las otras barcas. A esa, nada. Y los peces obedecieron, hermano. Los animales, la creación obedece a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros, a veces, si nos conviene, ¿no? Los peces obedecieron y ningún pez se acercó a la barca. Y por más que tiraban la red, 1, 2, 3, toda la noche cansados, desvelados, dice que amaneció y se presentó Jesús en la playa. Ellos estaban como a 100 metros de la playa hacia adentro en el mar. Mas los discípulos no sabían que era Jesús porque se veía de lejos. Sigue. Y les dijo, hijitos, le gritó. ¿Sí ves la escena? El mar ya en la mañana, amaneciendo, la brisa, el olor del mar. Ellos cansados, desvelados, con ojos hinchados, ¿sí? Tristes. ¿Tenéis algo que comer?, les dijo Jesús. Ellos respondieron, no, ahí en la barca. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis peces. Y ellos, ¿cómo si hemos echado la red a la derecha, a la izquierda, por todos lados y nada? Entonces dijeron, bueno, pues vamos a echarla una vez más. ¿Qué nos cuesta? ¿Sí? Hay gente, hermanos, que ya no cree que Dios va a hacer algo. ¿Y qué le decimos? Echa tu red una vez más.
vuelve a creer. Amén. Es más, si no crees, haz como que crees. ¿Me escuchas? Ejercita tu fe. Haz como que sí crees, ve, escucha, párate, aplaude, aplaude, canta, canta. Haz como si estuvieras creyendo y tu fe va a empezar a crecer. Y un día creerás y saldrán los peces. Y les dijo, echa tu red a la derecha. Entonces le echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Imagínate los peces esperando la orden de Dios, ahí agazapados. Cuando tiren la red a la derecha y a la voz de Dios, nos aventamos todos a la red. Ya estaban ahí los peces hasta nerviosos. Ahorita nos van a agarrar. Sigue. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, le dijo a Pedro con signos de admiración, ¿cómo le dijo? Es el Señor, vino a buscarnos. Hermano, cuando el Señor se aparece debe haber gozo, alegría. Pero Pedro no había arreglado las cosas. Amén. ¿Qué ha pasado los que somos hijos? Cuando llega papá o llega mamá, papá, los hermanitos. Pero si tú tienes deudas con papá, buenas tardes, don Martín. No, hasta por nombre, ¿no? Y dice, papito chulo, don Pedro, buenas tardes, pásale. O la esposa, cuando te habla por tu nombre, pásale, Karina. ¿Por qué me dices Karina? ¿No? Porque hay algo pendiente. Amén. Hay cosas pendientes que necesitamos arreglar. Y muchas son con Dios. Otras son con la esposa. Otras son con los hijos. A veces tenemos que sentarnos y decirnos, a ver, hijo, ven. Papá, es que tú hiciste muchas cosas, sí, hijo, pero ¿sabes qué? A partir de ahorita, ya no. Ya no puedo seguir así. Es que tú a veces nos reprochan por nuestro pasado y reconócelo, sí lo hice, pero me fue mal. Y no quiero que eso te pase a ti. Por eso yo quiero que tú conozcas a Cristo desde joven. No esperes a que te pasen más cosas malas y al rato digas, oh, yo hubiera hecho caso. Joven, haz caso desde ahorita. No esperes a que tu vida sea un fracaso. No esperes hasta perder un matrimonio. ¿Sabes cómo guardas un matrimonio? Siendo fiel antes de casarte. Siendo fiel en tu vida, siendo fiel en tu corazón. Si tú tienes un corazón fiel, le serás fiel a tu esposa. Amén. Desde antes de tener a tu esposa. ¿Sale? Entonces dijeron, es el Señor. Simón, dice Simón Pedro, cuando oyó que era Jesús, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cosa rara, hermanos. Por lo regular, cuando tú te vas a echar al mar, te quitas la ropa. Vamos a la alberca y te quitas todo y entre menos ropa mejor para que puedas nadar. Aquí fue al revés. Pedro estaba sin ropa, con un short tal vez de esa época, pero se iba a presentar delante de Jesús y no se atrevió a ir sin camisa. No se atrevió a ir desnudo. Y dice que él se puso la ropa. No esperó que la barca llegara con los peces. Él ya estaba desesperado. Yo quiero ir con mi amado. Yo quiero estar con él. Y en lo que jalaban la red, no, estos se tardan mucho. Yo tengo que estar con él. Y dice que él se aventó al mar. Eran 100 metros, hermanos. Y él comenzó a nadar. Comenzó a nadar. Ese tiempo pasaron por su mente muchas cosas. Amén. Yo recuerdo cuando le iba a entregar mi corazón a Jesús, Karina era mi esposa, y yo le dije, me invitaron a una reunión, pero creo que algo va a pasar. Yo presentí, hermano, creo que algo va a pasar, no sé qué, pero pues ve, me dice. O sea, yo sabía que algo iba a haber un parteaguas ahí. Y tenía miedo porque dije, tengo que dejar estas cosas. Porque lo primero que piensa uno, vas a dejar de disfrutar, mira mis dedos, el placer del pecado. Pero es más grande la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Y cuando estás de este lado, tú dices,
Por eso estaba sufriendo, ¿no? Por eso estaba sufriendo, hermano. Ahora estoy más gozoso. Entonces Pedro llegó hasta la orilla. Dice que Jesús ya tenía cocinando unos peces. Llegaron los discípulos, bajaron los peces, se sentaron con Jesús, comieron y dice que no se atrevieron a decir nada. Ellos estaban admirando y contemplando a Jesús. Cuando hablaba veían sus heridas, sabían que era Jesús. Estaban ahí, pero había una plática pendiente. Miren lo que dice la Escritura. Ahí estaban ellos comiendo, disfrutando de la presencia de Dios. Tú puedes estar en la presencia de Dios, pero tienes que hablar. Tienes que abrir tu boca. Dile, cuéntale. Hay gente que me dice, ore por mí, pastor. Le digo, no, ora tú. Platícale tú, porque orar es platicar, hermanos. Tienes la oportunidad de decirle, Señor, siento esto, me duele esto. ¿Por qué no me sanaste? ¿Por qué no has hecho un milagro? Yo le he dicho muchas cosas a Jesús. Ya después las entiendo. Pero ábrele tu corazón a Él y Él sabrá cómo obrar. Dice que Jesús le dijo, pásalo, hijo. En Juan 21:15, después que comieron, ahora sí, la plática esperada. Jesús le dijo, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué había en Pedro? Hermano, ¿usted ama más a Dios que en todos los que estamos aquí? No sé. O sea, ¿yo cómo puedo saber que amo más a Dios que tú? ¿Qué había en Pedro? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, yo te amo más que estos. ¿Qué había en Pedro? Orgullo. Amén. Porque yo no sé si a lo mejor Juan amaba más a Jesús. ¿Sí me explico? Todavía en la primera pregunta, en Pedro había orgullo. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor. Dice, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta, dale de comer, apacienta mis corderos. Segunda pregunta. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿estás seguro que me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, si me amas, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, ya su corazón más preparado. A mí me ha tocado decirle a personas, ¿cómo estás? Bien, pastor. Y les vuelvo a decir, ¿cómo estás? Bien, pastor. Como diciendo, ¿sabe algo? Y le digo otra vez, ¿cómo estás? Mal, pastor. Me está yendo mal, mis hijos andan mal, mi familia anda mal. A veces a la primera pregunta damos el cliché. ¿Cómo está usted? Bien, hermano, gracias a Dios. Pero en el fondo a veces no andamos bien. En el fondo hay problemas, en el fondo hay sufrimiento, en el fondo hay cosas que están ahí, que no podemos abrir a cualquiera, que tenemos que tener la confianza, pero tenemos que decírselas a Jesús. Y así fue Jesús. 3 veces le negó Pedro. Amén. 3 veces le preguntó si le amaba. El mismo milagro que le hizo al principio de los peces, ese mismo milagro cuando levantaron la red, Pedro dijo, este es mi Señor. Esto solamente lo puede hacer Jesús. Dice, ¿me amas por tercera vez? Él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes mi corazón, tú sabes que hay cosas en mi corazón. Tú sabes que sí te amo, pero que me faltan muchas cosas. Tú sabes que te quiero servir, pero hay cosas que estorban. Tú lo sabes todo. Y dice, apacienta mis ovejas.
¿Sabes qué necesitabas, Pedro, para ser un mejor Pedro? Que tu corazón fuese confrontado, que pasaras por una circunstancia que sacara a flote realmente tu corazón para que te pudieras ver. Amén. Muchas veces, escucha algo que hemos aprendido en la iglesia, el pecado de una persona muestra su corazón. Si tú te enteras que alguien pecó, que alguien cayó, muestra su corazón. Escucha, ¿cómo reacciona usted ante saber el pecado de otra persona? Muestra tu corazón. ¿Escuchaste? Otra vez. El pecado de alguien muestra su corazón. Oye, fíjate que tal persona se está divorciando. ¿A poco quién? ¿Cómo debe reaccionar? ¿Cómo? No, no me digas. Hay que orar por esa persona. ¿Sí me explico? ¿Cómo tú reaccionas ante la tragedia de alguien? Oye, fulano está enfermo. Sí, pues sí, porque pues, no se cuida. No, ¿cómo reaccionas tú? ¿Qué muestra? Tu corazón. ¿Me explico? Lo digo por tercera vez. El pecado de alguien muestra su corazón de infidelidad, de robo. Muestra, mira, ese es mi pecado, mi corazón tiene que ser cambiado. ¿Cómo yo reacciono ante esa condición? Muestra mi corazón. Vamos a orar, vamos a interceder. Oye, que un pastor cayó. ¡Hala, esos pastores! Que hermano es un pastor de una iglesia. Es un hombre de familia, sus hijos, ¿qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con la fe? Señor, ten misericordia. ¿Cómo yo reacciono ante el pecado de alguien? Muestra mi corazón. Amén. Entonces, en el caso de Pedro, Pedro tuvo que ser expuesto su corazón, su orgullo. Era muy orgulloso. Si Jesús lo hubiera dejado así, ¿cómo crees que hubiera sido como maestro de otros? Orgulloso. Amén. Iba a traer a los discípulos ahí, a ver, vénganse para acá ahora. No, a veces Dios nos hace caer. Permite que caigamos. Permite que enfermemos. Permite que pasemos cosas para que veamos nuestra fragilidad, hermanos. Para que veamos que somos débiles criaturas. Y en esa condición le digamos, Señor, tú eres el grande. Tú eres el Señor, tú eres el que sanas, el que libertas. Todo es tuyo. No es de nosotros, oh Dios. Es para ti, es para tu gloria. ¿Qué hizo Jesús antes de ir a la cruz? Faltan muchos consejos que va a dar, pero trabajó de manera especial en Pedro. Pedro, me vas a negar. Amén. Y Dios está trabajando en nosotros, en ti, limpiando tu corazón, porque le eres útil al Señor. ¿Escuchaste? Como le eres útil, sabe que le vas a servir. Dios necesita limpiar tu corazón para que seamos más útiles a Él. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Para que no se sienta muy, o la muy, pum, una enfermedad, un problema, una circunstancia. Ay, Señor, para que usted vaya blandito. Amén. Blandito, suavecito, creyendo que Él lo hace. ¿Sí? Dice Isaías 1:18, la plática pendiente que tenía Pedro con Jesús, la resumo aquí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, una fruta que tiene muchas semillas, como la nieve serán emblanquecidos. La grana es roja y la convertirá en nieve blanca. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Hasta cuándo? Ven luego y pongámonos a cuentas. ¿Qué quiere hacer el Señor esta tarde? Contigo, conmigo. Ya resolvió sus problemas con Pedro. Amén. ¿Qué hizo con Pedro? Pedro estaba ahí, pero estaba lejos.
2 veces ya habían estado en la mesa, pero no habían resuelto el problema. Hermano, para que usted resuelva el problema con alguien, usted primero tiene que bajarse de su orgullo. Amén. Porque va a ser expuesto su problema. Mientras usted sea orgulloso, orgullosa, no podrá resolver los problemas con nadie, ni con su esposa. A ver, vamos a platicar. Sí, no, pero tú, hermano, ore antes de hablar. Pídale sabiduría, Señor, vamos a platicar, papá, guarda los cuchillos, guarda todo, porque se enoja uno y termina peor. Se sienta uno a hablar con, no, pero sí, pero tú también. No, hermano, tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Joven, tú quieres arreglar algo con papá y con mamá, es válido. Dile, mándale un WhatsApp, papá, quiero platicar contigo, pero quiero que me escuches. Le es difícil a un joven, a una señorita hablar con los padres. A veces los jóvenes guardan cosas en su corazón y no las dicen. Y pueden pasar años, pero ese corazón está lastimado, está herido. Y crece y puede estar tu papá, tu mamá al lado, pero hay cosas ahí que se tienen que resolver. Y algo que tenemos que entender, el pecado de otro tiene que ver con su corazón. Muchas veces no con nuestra actitud. Una persona me decía, pastor, ¿qué hice mal? Eso pasó hace tiempo, no fue en esta iglesia. Me dice, pastor, ¿qué hice mal? Mi esposo me fue infiel. ¿Qué hice mal con sus lágrimas? Fui una mala esposa. ¿Qué hice mal? Le digo, hija, el pecado no tiene que ver contigo. El pecado tiene que ver con la persona. Si alguien adultera, si alguien peca, tiene que ver con su corazón. Puedes tener a la peor esposa, por poner un ejemplo, y tú ser un hombre íntegro. Puedes tener a la mejor esposa, trabajadora, limpia, atenta, y ser el hombre más perverso. Porque el pecado no tiene que ver con las otras personas. El pecado tiene que ver con nosotros mismos. El corazón de Pedro necesitaba ser limpiado y no tenía que ver con Jesús. Judas pecó, estuvo con el mejor maestro. Pero ¿qué pasó en estas dos historias? Judas fue y se mató, se ahorcó. Mucha gente, en vez de arreglar los problemas que hace, huye, se va. Me voy de la casa. Detente, sé valiente, enfrenta las consecuencias. Me decía un hermano, pastor, es que a cada rato me quiere revisar el celular. Le digo, ¿por qué? No sé por qué. Si sabe, porque a lo mejor te encontró algo y ya no confía. Déjelo. Ahora usted ya sabe que se lo van a revisar. A ver, ahí está, revísalo. Ya tiene 2 celulares. No, no es cierto. Ya nada más el que le revisa está limpio, el otro no. No, ya ahora su corazón está confiado. Bloqueas cosas, amén, que ya te estorban. Hay cosas que estorban en nosotros. Tenemos que hacerlas a un lado, porque Dios nos va a limpiar. Y si nos dejamos limpiar, va a ser grato. Si no nos dejamos, Dios va a ser más severo. ¿Escuchaste? Como cuando tú le dices a hijo, hijo, ven, y no viene. ¿Cómo le vuelves a decir? Hijo, ven. La tercera vez, chamaco, ven. Y si no, vas tú. Amén. Dios así es con nosotros. Dios nos habla con lazos de amor. Ven, mira, entiende, busca. Y si no, Él va a ir a buscarnos. Escucha lo más impresionante de Jesús, que Jesús, siendo Dios, fue a buscar a un pecador. Fue a buscarnos a nosotros. Y nosotros, siendo tan viles a veces, orgullosos. No, no, yo no voy a ir a Dios. Manito, ve a Dios, corre a Dios. Si el orgullo fuera una camisa, quítatela. Quita lo que estorba y dile, Señor, aquí estoy, ayúdame. Por eso la Biblia dice, despojaos del viejo hombre, como si fuera algo que traes puesto. Nos ponemos el orgullo y nos tapamos.
Tenemos que despojarnos para que Él obre en nosotros. Amén. ¿Quién quisiera hacerlo hoy? Decirle, Señor, aquí estoy. Amén. Pedro ya la hizo. Pedro ya se puso a cuentas. Pedro ya predicó. Pedro está con el Señor. Amén. Pero ahora no toca a nosotros. Te toca a ti. Si tienes cuentas pendientes y tuvieras una libreta, anótalos. Tengo que hablar con mi esposa. Tengo que hablar con mis hijos. Hijo número 1, hijo número, porque tenemos varios. Tengo que ordenar mi vida, hermanos. Tengo que hablar con un hermano de carne, mi tío, y ahí va la lista. Porque Dios quiere restaurar. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Creo que hay otro texto más, ya no. Pedro negó a Jesús y volvió y se volvió uno de los pilares de la iglesia. Amén. Avergonzado lo negó, pero dice que en el día del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, se paró delante de todos y no tuvo vergüenza. ¿Sabes por qué muchos no predican de Cristo? Porque les da vergüenza, porque están en pecado. ¿Cómo voy a hablar de Dios? Pero cuando Dios te restaura, te liberta, tú pregonas al mundo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él puede cambiar. Oye, pero tú eras así. No, hombre, era peor, pero Cristo me salvó y me dio otra oportunidad. Y hablas de Él. Amén. Y le predicó y se convirtieron 3,000 almas. Era otro Pedro. Amén. Ya no era el mismo Pedro. Su corazón fue mudado, pero tuvo que arreglar cosas. Amén. ¿Habrá algo que tengas que arreglar con Dios? Por favor, aprovecha este tiempo. Cierra tus ojos. Olvídate del que está a tu lado. Vamos a dar un tiempo ahí en secreto. Díselo a Él con tus palabras. No sé si has hablado con Dios, pero inténtalo. Tal vez sea la primera vez. Como te salga, tú háblale: Señor, aquí estoy. Señor, me presento delante de ti. Señor, gracias por este momento. Comienza a hablarle, hermano. Mira tu corazón. Antes de que Jesús hablara con ellos, les dio de comer. El Padre nuestro dice que primero comamos y luego estemos a cuentas. Hemos recibido el alimento espiritual. Ahora nos toca decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, papito lindo. Hay cosas pendientes, hay cosas por ordenar. Aprovecha este tiempo que Dios te da. Con tus palabras, dile: papito, aquí estoy, perdóname, límpiame, te he fallado. Si le ha fallado, no sé la deuda que tengas, o dile: tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos. Ayúdame a ponerme a cuentas. Dame el valor para hablar. Hay gente que cuando va a hablar llora y ya no puede hablar. Dile: dame el valor para poder hablar, para poder expresar lo que en mi corazón hay. Que seas tú, Señor. Y hoy me dirijo a ti, te pido que me ayudes. Te pido que limpies mi corazón. Te pido que limpies esta vasija, que somos barro en tus manos. Tú eres el alfarero. Mete tus manos y cambia y limpia mi corazón. Limpia mi mente de pensamientos sucios. Limpia mi corazón de intenciones malavidas. Ayúdame, fortalece mi voluntad para que sea firme a la hora de la tentación. Abre mi conciencia para que pueda ver y discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Pídele, hermano. Aprovecha este tiempo, ese es tú y Él. Olvídate del que está a tu lado. El que está a tu lado también está luchando. Y hoy podemos hacerlo. Gracias, mi Señor, porque tú lo estás haciendo y porque tú lo harás. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Y puedas decirle: al rato nos vemos. En la noche, en la tarde, vuelvas a hacerlo. Vuelvas a acercarte a Él.
vuelvas a estar en su presencia y ya no te presentes avergonzado, te presentes gozoso, te presentes en paz para hacer su obra. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por lo que seguirás haciendo en nosotros, porque tú estás limpiando a tu iglesia para propósitos de salvación. Quieres usarnos para salvar más almas, más familias, porque tu venida está más cerca de lo que creemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a